Buenos días a todos. Qué alegría verles aquí en la casa del Señor. Por favor, pongámonos de pie en reverencia a la palabra de Dios y vamos a repetir juntos el versículo lema que hemos adoptado para este año. Por lo tanto, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Muy bien, pueden tomar asiento. Muchas gracias. ¿Qué es lo que se necesita para tener éxito en la vida? La gente tiene muchos consejos que ofrecer, ¿no? Vete a la universidad, consigue una buena carrera, no estudies arte. Se nos dice que cultivemos buenos hábitos, relaciones con personas que nos puedan ayudar. Se nos dice que evitemos hábitos destructivos como las drogas, adicciones, la pereza. La Biblia nos dice mucho sobre cómo prosperar en la vida. Por eso vino Jesús, para darnos vida en abundancia. Dios no quiere que fracasemos. Hoy vamos a considerar a una persona que fracasó terriblemente y otra que floreció. Estamos en la serie de mensajes que he comenzado recientemente. Estamos mirando el libro de Hechos hasta las regiones más lejanas de la tierra. Y he titulado el mensaje de hoy, Fracasando y Floreciendo en la Vida. Estamos en Hechos capítulo 1, los versículos del 15 al 26. Vamos a empezar en el 15. Y en aquellos días, Pedro se levantó entre los hermanos, el grupo numeraba como 120, y dijo, y me parece, ya estamos muy acostumbrados a este lenguaje, pero me parece muy curioso que ya estamos viendo el lenguaje nuevo del reino de Cristo. Que Pedro ahora se levanta no simplemente entre amistades, no simplemente entre personas que forman parte del pueblo judío, sino se levanta entre hermanos, entre familia. Y vamos viendo cómo Dios ahora está formando una nueva familia y se irán dando cuenta, conforme avancemos en el libro de los Hechos, nos iremos dando cuenta de cuán amplia es esta familia que Dios está formando. Pero ya desde el principio Jesús ha creado dentro de este grupo de discípulos suyos, ha creado una familia tremendamente diversa. Quizá pensemos que, bueno, eran todos judíos, todos estarían de acuerdo en todo, todos tenían la misma cultura, la misma forma de pensar, pero alguna vez se han detenido a pensar que Jesús metió en el grupo de los 12 más íntimos suyos, los que más tiempo pasaban juntos y que más tiempo estaban con él, metió a Simón el Celote. ¿Y saben lo que eso quiere decir en cuanto a su política? Él era un revolucionario. Él odiaba a los romanos. Él era del extremo de decir, somos celosos por la ley de Moisés y no queremos saber nada del mundo pagano, los romanos, los griegos, que se vayan todos y se vuelvan a su país y nos dejen en paz. Esa era la postura política de Simón el Celote. Y si hay algo que un celote odiaba más aún que a los romanos, era un judío que se hubiera vendido a los romanos, que hubiera traicionado a su propio pueblo. ¿Y sabes qué otro metió Jesús en esos 12? A Mateo el publicano, a un judío que se había vendido a los romanos para estafar a su pueblo, para él ganar dinero. 2 personas que menos en común no podían tener. Y ahí los metió Jesús juntos. Y ahora no simplemente se hablan, sino que ahora son hermanos. Ahora, y este es el núcleo del cual Jesús está empezando a formar esta familia, que no es simplemente los que da la casualidad que les gustan las mismas cosas, no son simplemente los que por casualidad tienen intereses comunes y se han unido, sino gente que no tendría motivo ninguno de estar juntos para nada, pero por causa de Cristo ahora son familia. Me hace recordar esto, cómo Jesús definió su familia
Cuando le dijeron, mira, Jesús, aquí están tu madre y tus hermanos, vete con ellos. Y Jesús dijo lo siguiente en Marcos 3, 34 y 35. He aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace a la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús vino a formar una nueva familia. Y cuando Pedro se levanta, se nos dice que se levanta entre los hermanos. Jesús está formando una nueva familia y el reino de Dios es el reino de una familia en Cristo. ¿Y qué es lo que Pedro quiere decir? Versículo 16. Varones, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura que el Espíritu Santo predijo por boca de David referente a Judas, que fue guía de los que arrestaron a Jesús, porque era contado entre nosotros y se le había asignado parte en este servicio. Pedro se levanta y dice varones, hermanos, y pudiera uno pensar, bueno, como dijo varones, se está refiriendo solamente a los varones, no a las mujeres. Y cuando dice hermanos, quizá solamente se refiere a los varones, pero ya sabemos del versículo 14 que los que estaban reunidos juntos, dedicándose a la oración, no eran solamente los hombres, sino que las mujeres estaban con ellos. Incluso se menciona por nombre a María, la madre de Jesús, estaba en este número. Así que entendamos cuando aquí se usa la palabra hermanos, que nos referimos hermanos y hermanas, nos referimos a este grupo, esta familia que somos en Cristo. Y él dice que era necesario que se cumpliera la escritura que el Espíritu Santo predijo por boca de David referente a Judas. Y es curioso que no menciona específica. Más adelante va a hablar de un par de pasajes, pero esta idea de que Judas traicionó a Jesús sin duda fue una sorpresa tremenda para los discípulos. Él era uno del grupo íntimo, de los más cercanos, y seguro que fue la traición más sorprendente que podían haberse imaginado. ¿Cómo podía alguien que conocía tan de cerca a Jesús traicionarle de esa forma? Y para ellos fue una sorpresa tremenda, como que se derrumbó el suelo debajo de sus pies. No lo esperaban, pero Pedro reconoce que ¿sabes qué? Lo que para nosotros fue una gran sorpresa, para Dios no fue sorpresa ninguna. Dios lo sabía. Y Dios sabía de antemano, incluso por boca del antepasado de Jesús, David, nos dio información acerca de los eventos que sucederían en la vida de Jesús y que aunque Pedro no lo menciona, quizá tenga en mente el Salmo 41, versículo 9. Vamos a mirar en el pasaje de hoy referencias, dos citas específicas, y creo que esta quizá alusión a 3 salmos imprecatorios de David. Esa es la forma en que describimos los salmos, donde uno está pidiéndole a Dios que castigue al malvado, que el malvado ha hecho algo terrible y uno está intercediendo ante Dios para que Dios intervenga justamente para castigar la maldad. Y hablando de su situación, David, en el Salmo 41, versículo 9, dice: aún mi amigo íntimo, en quien yo confiaba y quien comía de mi pan, ha levantado contra mí el talón. Ciertamente eso describe muy bien lo que sufrió Jesús por Judas, uno íntimo que comía en su mesa, que participaba con él en todo, ha sido el que le ha traicionado. Pero Pedro dice que hace falta hacer algo y es necesario que hagamos algo, porque este Judas que traicionó a Jesús era uno que estaba contado entre nosotros y se le había asignado parte en este servicio. La palabra que se usa aquí, y otra vez se va a usar en el versículo 25, es la palabra diaconía, servicio. Y es una palabra muy usual. No era una palabra religiosa, era una palabra que se usaba para describir lo que hacía un esclavo dentro de un hogar: servir las mesas, hacer cualquier cosa que hiciera falta hacer, servicio de cualquier tipo. Y me parece muy interesante que esta es una de las palabras favoritas en el Nuevo Testamento para describir lo que hacemos en Cristo, que no es como una cosa así muy
esotérica o especial o resguardada, sino que es algo tan común como lo que vemos todos los días, servir. Hay una palabra griega que sí se refiere a servicio en el sentido de adoración o de algo ritual o de servicio a Dios, y esa palabra es latreia, pero esa no es la palabra que se usa, es la palabra diaconía, que quiere decir simplemente servicio. Pedro reconoce que Jesús aquí reunió a 12 con un propósito muy específico. Ese número 12 era significativo, ¿no? ¿Por qué el número 12 en el Antiguo Testamento era importante? ¿Alguien sabe? Sí, el pueblo de Israel estaba compuesto por 12 tribus. Israel tenía 12 hijos. Cada uno de esos hijos representaba una de las tribus en el pueblo de Israel. Y Dios estableció eso y se convierte el número 12 a través de toda la revelación y la obra de Dios con Israel. Ese número 12 cobra este significado de un número que representa al pueblo de Dios. Y desde el principio Dios establece este pueblo de Israel con el cual Él entra en el pacto de la ley de Moisés. Este pueblo está establecido por 12 patriarcas, por 12 hijos de Israel. Así que cuando hablamos del nuevo pacto, Dios tiene que retener continuidad. Si esos 12 patriarcas representaban una cosa importante y apuntaban adelante a algo aún superior en un nuevo pacto, entonces Dios tenía que retener ese número. Y obviamente a Jesús le parecía importante ese número porque Él escogió a 12 hombres y los apartó para este servicio. Se les asignó parte en este servicio específico que Él tenía en mente para establecer el nuevo pacto que se formaría con esta nueva familia que representaría el reino de Dios en la tierra. Así que Pedro dice, es necesario hacer algo con esto, porque ahora somos 11 y ese número ya no es el número correcto para lo que Dios está estableciendo aquí. Y aquí Lucas tiene una pausa parentética. Vamos a leer los versículos 18 y 19. Hablando de Judas, adquirió un campo de esa recompensa injusta y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Y esto fue conocido por todos los que habitaban en Jerusalén, de modo que el campo fue llamado en su propia lengua Acéldama, es decir, campo de sangre. Es muy curioso, Lucas aquí nos cuenta de la muerte de Judas, también Mateo en su evangelio nos cuenta de la muerte de Judas, y los dos nos cuentan detalles muy diferentes de la muerte de Judas. Y por si alguna vez alguien les dice, ves, la Biblia se contradice, quiero explicarles que no son contradicciones. Cuando tienes personas que conocen detalles personales de un evento real, lo normal es que una persona tenga algunos detalles y otra persona tenga otros, y eso no quiere decir que ninguno de los dos esté mintiendo. Lo que Mateo nos dice es que cuando Judas se dio cuenta de lo que estaba pasando, él regresó a los que le habían pagado esas 30 piezas de plata y les dijo, he traicionado a un hombre justo. Y ellos dijeron, a nosotros no nos importa. Y él tiró el dinero, les devolvió el dinero y se fue. Y entonces ellos tomaron ese dinero y dijeron, bueno, como es dinero de sangre, no podemos meterlo simplemente en los tesoros del templo, así que compraron un campo y este es el campo del que estamos hablando. Sin embargo, Lucas nos cuenta que Judas compró este campo y lo que seguramente sucedió es que estas personas, cuando Judas devuelve el dinero, ellos compraron el campo en nombre de Judas. Y lo designaron como una compra de Judas que había tirado ese dinero. Y en ese sentido estamos hablando de la misma cosa, que Judas adquirió este campo y es posible, no sabemos los detalles de qué sucedió, en qué orden, pero es posible que sabiendo eso, por eso Judas escoge ese campo como el lugar en donde él se va a suicidar, como para dejar el punto claro con estas personas. Pero Mateo nos dice que Judas se ahorcó, mientras que Lucas nos dice
que cayó de cabeza, se reventó por el medio, todas sus entrañas se derramaron. Y de nuevo, podemos pensar que si uno está tratando de colgarse, de ahorcarse, y quizá lo está haciendo de un lugar alto, si algo sucede mal y no sale bien en lo que has planeado, que en lugar de ahorcarte, puede que te caigas y si caes mal, puede pasar lo que Lucas describe. Así que creo que ambas historias estamos viendo el mismo relato, pero diferentes detalles. La intención fue ahorcarse, pero murió de una forma mucho más terrible que simplemente ahorcarse. Y Lucas hace esto de vez en cuando. Yo lo llamo buen terror. ¿A alguno de ustedes les gustan las películas? Yo no levanto la mano porque me gusten, a mí no me gustan, pero ¿les gustan las películas de terror? ¿No? Alguno que sí, ¿no? Es un género, el terror es un género, y lo que el terror suele tener son cosas horroríficas que nos causan un sentido de terror, ¿no? El terror tiene su uso legítimo, y la Biblia usa el terror, no es el género predominante en la Biblia, pero de vez en cuando vemos detalles que son terror, son terroríficos, y esto es un ejemplo así. Y Lucas hace esto, también lo hará más adelante cuando nos cuente cómo muere Herodes Agripa el primero. Y no les voy a estropear, ya cuando lleguemos lo verán, pero Herodes Agripa el primero no muere bien, muere mal. ¿Cuál es el punto de una buena historia de terror? Bueno, es una advertencia, donde algo horrorífico sucede como consecuencia de algo que uno hizo mal. Y la idea es que la imagen se quede tan impregnada en tu mente que tú digas, yo no quiero acabar así, yo no quiero caer en eso, yo no quiero que mi fin sea tan horrorífico como el de Judas. Y eso es buen terror. Pero no se te olvida algo así, ¿no? Que yo no sé qué pasó, pero cayó de cabeza y cayó tan mal que estalló. Y suena horrible, una muerte horrible. Y quizá Lucas quiere que entendamos que Dios no iba a permitir que la muerte de Judas fuese algo simplemente sencillo, sino que le correspondía a este tipo de muerte que fuese una advertencia. Así que nos cuenta todos estos detalles. Él podía haberse ahorrado los detalles, pero nos cuenta los detalles más desagradables. Y les voy a decir, hay un libro en la Biblia que está dedicado al género del terror. ¿Saben cuál es? No. Mal enseñado. El libro de los jueces. Si lo leen y prestan atención, son una historia horrorífica después de otra, con todo tipo de detalles sangrientos y desagradables. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de buen terror en la Biblia, porque esto es el fin horrorífico de Judas. Y Judas, que lo tenía todo, podía haber sido uno de los únicos 12 seres humanos que fueran parte del comienzo del nuevo pacto, que fuesen parte de esos 12 que Dios usaría para establecer el nuevo reino de Dios, la nueva familia de Dios, el nuevo pacto en este mundo. Y él hubiera sido uno de los únicos irreemplazables de esos 12. No solo eso, tenía la promesa de vida eterna. Y lo tiró todo por dinero, por impaciencia, porque él quería una cosa y no era lo que Jesús estaba dándole. Y aprende del ejemplo de Judas, que a veces nosotros lo perdemos todo porque nos encabezonamos, no en lo que Dios está tratando de hacer en nuestras vidas, sino en lo que yo quiero. Y lo tiro todo porque quiero lo que yo quiero. Pues acuérdate de Judas, porque así acaba el que hace eso. Muy bien, versículo 20. Ahora, después de esa breve pausa, regresamos a la conversación de Pedro, ¿no? Porque está escrito en el rollo de los salmos, y aquí cita 2 salmos de David. Su casa debe quedar desolada y nadie debe habitar en ella. Y, esta es la otra cita, otro debe tomar su cargo.
Estos dos salmos son salmos de queja ante Dios, del malvado, de lo que ha hecho. Y en el primer salmo, David habla de que es necesario que la casa de este traidor quede desolada y que quede deshabitado y que deje vacío el espacio que habitaba. Y en el otro salmo habla del malvado y que Dios lo quite de en medio y que otro ocupe su lugar. Y es curioso, ¿no? A veces leemos estas cosas en el Nuevo Testamento y decimos, bueno, es que lo que David estaba escribiendo en estos salmos no parece predicción. David está simplemente contándole a Dios sus propias experiencias. Él ha tenido momentos en que personas íntimas suyas le han traicionado y él se está quejando ante Dios de esa traición y pidiéndole a Dios que haga justicia. ¿Y en qué sentido es una predicción? David no está prediciendo nada, está simplemente orándole a Dios y contándole su experiencia a Dios y pidiéndole a Dios que haga algo. Bueno, hay una conexión entre David y Jesús. Uno de los títulos mesiánicos de Jesús es Hijo de David. Y eso se refiere no simplemente a que él desciende de David, sino que en algún sentido hay un paralelismo entre su vida y la vida de David. Y esa es la forma en que los escritores del Nuevo Testamento están hablando de que se cumpla lo que fue dicho en las palabras de David. Porque se dieron cuenta ahora, viendo la vida de Jesús y leyendo los salmos de David, dicen, oye, es asombroso. David en un salmo se queja de que sus enemigos le han perforado, de que le han quitado la ropa y han echado suertes sobre ella. Esas son cosas que seguramente literalmente nunca le habían sucedido a David. Estaba siendo poético, expresando su dolor, pero en la situación de Jesús suceden literalmente. Y sí, no es que David estuviera prediciendo nada, estaba hablando de su propia experiencia, pero Dios en su providencia sabía que los detalles de la vida de Jesús iban a coincidir, iba a haber un eco en la vida de David con la vida de Jesús. Y en ese sentido se está cumpliendo el propósito divino en las oraciones de David en el Antiguo Testamento. Y propiamente dicho, no son predicciones, pero sí son cosas que Dios sabía que iba a haber un paralelo exacto en la experiencia de Jesús. Así que estas experiencias de David de traición se cumplen también en la experiencia de Jesús y la traición de Judas. Así que Pedro dice, mira lo que decía David acerca de estas personas que le han traicionado, se aplica aquí. Y esa expresión, ese deseo que David expresa de que quede vacío el espacio que él ocupaba y que otro venga y ocupe ese lugar, se aplica a la situación en que nos vemos ahora, porque ahora somos 11, no somos 12. Y es curioso que todo esto sucede antes de que venga el Espíritu Santo en Pentecostés. Y creo que Pedro tiene razón, que Dios quiere que el número esté completo. Y Pedro entiende que Dios ya sabía lo de la traición de Judas y que Dios ya sabía que él iba a completar ese número de 12. Y simplemente les corresponde a ellos ahora buscar que Dios les indique cómo hacerlo. Así que deciden qué requisitos debe reunir la persona que toma el lugar de Judas. Versículo 21. Por tanto, uno de los hombres que nos han acompañado durante todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue recibido arriba de entre nosotros, debe ser testigo de su resurrección con nosotros. Dicen, bueno, para ser uno de los 12, tiene que ser alguien que haya participado con Jesús en su ministerio desde el principio del ministerio, desde los tiempos en que Juan el Bautista era el que estaba reuniendo discípulos, desde el momento en que Jesús fue y Juan el Bautista lo bautizó y Juan el Bautista básicamente le encomendó a Jesús sus propios discípulos. Porque los primeros discípulos de Jesús, varios de ellos, antes de ser discípulos de Jesús, eran discípulos de Juan. Y dicen, tiene que ser alguien que lleve
con nosotros desde el principio del ministerio de Jesús. Desde el principio, desde que comenzó y se inició ahí en las aguas del Jordán con Juan el Bautista, todo el tiempo que Jesús entraba y salía entre nosotros y que haya estado con nosotros hasta ahora, la experiencia de su resurrección y ascensión. ¿Por qué? Porque la labor de los 12 va a ser que sean testigos de su resurrección. Así que si era alguien que venía al último minuto, que había creído en Jesús en los últimos días de su vida, entonces cuando él va por ahí diciendo, no, yo he visto a Jesús resucitado, la gente dirá, ¿y tú qué sabes si era Jesús si no lo conocías bien? Igual alguien te engañó, igual piensas que era Jesús y era simplemente alguien que se parecía. No, tenían que asegurar, si tú vas a ser parte de los que están dando testimonio de la resurrección de Jesús, tú tienes que ser alguien que vivió con Él esos 3 años de ministerio. Para que cuando tú digas, yo lo vi resucitado, yo comí con Él, yo hablé con Él, ellos sepan, no, este lo conocía demasiado bien para que le engañase a alguien. Y está lo que Cristo está estableciendo de una forma muy importante, va a estar fundamentado en el testimonio de estos 12. ¿Sabes? Todo lo que sabemos acerca de la vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús, el ministerio de Jesús, lo sabemos porque el testimonio que dieron estos 12 es lo que está detrás de los 4 evangelios que tenemos en nuestro Nuevo Testamento. Ellos eran los que crearon esa historia y los que tenían esas historias para comunicar, que habían memorizado las enseñanzas de Jesús porque Él era su rabí y ellos eran sus discípulos. Ellos habían memorizado las enseñanzas de Jesús y cuando llega el momento de escribirlas, ellos son la fuente que los autores bíblicos usaron para escribir los 4 evangelios. Así que hay 2 candidatos, 2 que reúnen estos requisitos tan estrictos. Propusieron a 2. José, al que llamaban Barsabás, a quien llamaban Justo, y Matías. Es curioso que nos dicen 3 nombres para uno de ellos. Quizá porque José era un nombre muy común, pues entonces le dieron un apodo. Y el apodo en arameo era Barsabás, hijo del sábado. Lo cual pudiera indicar que a lo mejor nació en sábado o bien que era un fanático del sábado, quién sabe. Pero parece que José, alguna asociación habían hecho, y entonces para diferenciarlo de todos los otros Josés que habían por ahí, le llamaban Barsabás. Pero también en un mundo gentil a su alrededor era muy común que adoptasen un nombre romano. Y eso es el nombre Justo, eso era un nombre romano. Un ejemplo que tenemos es Saulo de Tarso, ese era su nombre arameo, pero también era conocido como Pablo, ese era su nombre romano. Muchos judíos tenían 2 nombres de esa forma, ¿no? Y el otro, no sé si es que no se movía en otro círculo, Matías no era un nombre muy común, pero simplemente, llanamente, Matías. Es curioso, ¿no? Porque de los 2 el que acaba saliendo es Matías, ¿no? Y oraron y dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a quién has escogido de estos 2 para que ocupe el lugar de este servicio y apostolado del cual Judas se desvió para ir a su lugar. Así que antes de tomar la decisión le piden a Dios, Dios, indícanos. ¿Cuál de estos 2 tú quieres que tome el lugar de Judas? He escuchado a personas que dicen que aquí los discípulos se adelantaron, que deberían haber esperado y que el número 12 debería haber sido el apóstol Pablo. No estoy de acuerdo. Creo que no se adelantaron a nada. Creo que Dios deliberadamente tenía que llenar este número de 12 antes de establecer la iglesia con la venida del Espíritu Santo, porque ese número 12 era muy importante. Y igualmente que el número 12 de las tribus de Israel tenía muy poco que ver con las virtudes de esos 12 hijos de Israel. Si sabemos la historia, muchos de ellos no eran gente muy buena. De hecho, 11 de ellos tramaron para matar a uno de los 12.
Y acabaron vendiéndolo como esclavo. O sea, no eran la gente más maravillosa del mundo. O sea, el punto central no era que Matías iba a ser el más destacado de los 12, que iba a ser una figura como Pablo, el tipo de apostolado que Dios le dio a él, sino que él iba a ser uno de los 12 que podían dar testimonio acerca del ministerio y la enseñanza de Jesús y compartir eso con el resto del mundo. Y no creo que se adelantasen para nada. Y creo que realmente el apóstol Pablo, que ni siquiera creyó en Jesús hasta después de su resurrección y ascensión, no hubiera sido un buen testigo de lo que los 12 tenían que dar testimonio. Así que no creo que se equivocasen, creo que realmente están obrando como Dios les está guiando y que Dios quería completar este número de 12 para establecer todo claramente y que no hubiese una duda en la mente de nadie de que esto era obra de Dios. Igual que había 12 tribus de Israel, antes de empezar la iglesia va a haber 12 apóstoles que fueron enseñados por Jesús y aprendieron a sus pies. Así que, versículo 26, y echaron suertes sobre ellos, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado entre los 11 apóstoles. Este es el último ejemplo que vemos en la Biblia de que se tome una decisión echando suertes. Y creo que hay un motivo, y es una observación válida. Muchos dicen, bueno, eso es porque después de que venga el Espíritu Santo, Dios se comunica de una forma más directa. Dios se comunica en oración, en nuestros espíritus. Cada uno tiene el Espíritu de Dios en ellos y juntos como iglesia oímos la voz de Dios. Y así es como tomamos decisiones, escuchamos su voz por medio del Espíritu Santo. Así que esto de echar suertes que vemos en Éxodo 28:30, lo de la parte del sumo sacerdote, el Urim y el Tumim, que era una forma de echar suertes, ¿no? Que ya a partir de este momento no vuelve a aparecer eso en el relato bíblico, porque creo que vemos en los indicios más adelante, la iglesia sigue buscando dirección de Dios, siguen orando, siguen escuchando y Dios sigue guiando a su pueblo, pero no lo hacen por medio de echar suertes, lo hacen por medio de la oración y Dios responde por medio de su Espíritu. Y verás que a partir de ahora en el libro de los Hechos, cuando la gente tiene que tomar decisiones, oran y el Espíritu Santo les dice lo que tienen que hacer. Y así es como tomamos decisiones hasta el día de hoy. Le pedimos a Dios que nos revele y nos guíe y Dios nos ilumina. Pero echaron suertes y en el último evento antes del establecimiento claro del nuevo pacto en Pentecostés, los últimos días del viejo pacto, tenemos la última vez en que se echan suertes para tomar una decisión. Y Dios, entendemos, que controla todo y Él controla las suertes para comunicar que Matías es el que debe tomar ese lugar. Y bueno, ¿qué aprendemos de este pasaje de hoy? El fracaso de un hombre, Judas, no pudo descarrilar el plan de Dios. Dios ya tenía a otro listo para tomar ese lugar. Tenemos que recordar que Dios va a cumplir su obra y la gloria de su reino eterno va a venir en toda su gloria y fuerza. Los que le dan la espalda a Jesús, como lo hizo Judas, simplemente van a ser reemplazados por otros que sí quieren participar en lo que Dios está haciendo. No queremos ser de los que dicen ser discípulos y luego se alejan para la destrucción. No queremos ser de ese tipo de personas que cuando nos damos cuenta de que Jesús hablaba en serio cuando dijo eso de morir a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguirme a mí, decimos, pues entonces si lo estás diciendo en serio, me tiro por el dinero. No seamos de ese tipo de personas. Queremos ser de los que están ansiosos por dar un paso al frente, por suplir donde hay una necesidad, donde se queda un hueco, decir, aquí estoy yo, Dios, úsame a mí. Donde otro se apartó de la promesa de vida eterna para arruinarse, ser los que decimos, Dios, dame a mí ese puesto.
Ponme a mí en ese lugar. Queremos estar listos para que Dios nos incluya en sus planes en el momento en que Él nos llame. Queremos ser Matías, no Judas. Vamos a cantar un canto ahora y es nuestra oportunidad de responder a la palabra de Dios. Te invito en este tiempo que vengas, te arrodilles aquí en estos escalones al frente de la plataforma y hables con Dios. Dile lo que hay en tu corazón en esta mañana. Si quieres que alguien ore contigo, estaré aquí con mi esposa al lado. Ven y comparte y felizmente oramos contigo en esta mañana. Vamos a ponernos de pie. Ven mientras cantamos.